Ya se acerca la celebración de la batalla de Boyacá el 7 de agosto, día en que también el presidente celebra 3 años a cargo de la Casa de Nariño, a cargo de las riendas de nuestro país. Por supuesto, el fiel a sus gustos y a esa inclinación beligerante, pues está preparando esta fiesta de la mejor forma, generando un caos con el país vecino, con el Perú. Por supuesto, para atizar esta beligerancia, pues la celebración del aniversario de la batalla de Boyacá no se va a celebrar en el puente de Boyacá, sino que se va a celebrar en Leticia, en la capital del Amazonas, como un acto independentista para que el Perú no siga tomando zonas que según el presidente son de Colombia. La disputa nace porque la zona limítrofe está marcada por la zona profunda del cauce del río Amazonas. Esta zona profunda se llama o se denomina Talbec. Pero resulta que como el cauce del río es variante, pues entonces como se ha movido, pues ha dejado al descubierto unas islas que se denominan Santa Rosa. Estas islas, pues tradicionalmente han sido o están bajo el dominio del Perú porque están en esa zona del río en que siempre han ejercido su dominio. Pero resulta que Colombia dice que como se ha movido el cauce del río, pues estas islas no son del Perú, sino que son de Colombia. Por supuesto, esta disputa se puede zanjar con unas relaciones diplomáticas sanas, claro, si tuviésemos un canciller serio, un canciller, en nuestro caso una canciller experta en relaciones internacionales, experta en zanjar este tipo de crisis diplomáticas, pues no estaríamos hablando de esta guerra que ahora anuncia no solo el presidente con su celebración allí en Leticia, sino también el ministro del Interior que advierte que si esto no se soluciona por vía diplomática, pues se va a poner feo. Claro, esto es muy propicio porque con ocasión de ese tercer aniversario de Petro en la Casa de Nariño, pues sale a la luz cómo ha sido su exgobierno. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un punto muy importante, como lo es la salud. La gestión de Petro en cuanto al sistema de salud de los colombianos, pues resulta que ha sido un cumplimiento de una advertencia que el mismo presidente nos hizo al inicio de su gobierno. Él advirtió que podría provocar la destrucción del sistema de salud, lo cual lo denominó como un chu. Pues en este tercer año, en este tercer aniversario, ya podemos evidenciar que efectivamente estamos a puertas de la peor crisis sanitaria del país, que ni siquiera se compara a la de la pandemia por cuenta de este chu. Esta crisis nos ha dejado videos como este. Nunca, ni en el gobierno de Duque, ni en el gobierno de Uribe, ni en el gobierno de Belisario, ni de Virgilio Barco, a mí nunca me habían negado mis medicamentos. En este gobierno es que me están negando los medicamentos, donde se supone que íbamos a vivir sabroso. Efectivamente, las cifras hablan por sí solas. Simplemente al ver el comparativo de las PQR, es decir, las peticiones, quejas y reclamos que recibían las EPS en 2022 versus lo que ha aumentado 2023, 2024 y 2025, demuestran que el sistema de salud ha decrecido. Pero esto obviamente es coherente con el informe de la Contraloría. Y como si todo esto fuera poco, pues también había sido advertido que esto iba a ocurrir cuando el ministro Jaramillo dijo que iba a cambiar el sistema de salud del magisterio y que este era un prototipo de lo que iba a instalar para el resto del sistema de salud de los colombianos así. Queremos que sea el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. O sea que este sería el piloto de, Por supuesto. de ese nuevo sistema de salud. Exactamente. Es decir,
La fiduprevisora, que es la que maneja los dineros, eso lo expliqué en el video anterior, que es la que maneja los dineros que aportan los profesores, pues resulta que han desviado estos recursos y no han pagado oportunamente a los prestadores de salud, que son clínicas y hospitales, y hoy por hoy los maestros no tienen el mismo acceso a la atención en salud, ni tienen acceso a los medicamentos, lo cual ha generado marchas e indignación en el magisterio. Por supuesto, el gobierno, cuando estatizó, porque eso fue lo que hizo cuando intervino en las más grandes EPS del país, pues siguió la misma línea, desfinanció el sistema, no ajustó la unidad por capitación, no pagó a tiempo los presupuestos máximos, y eso que la Corte se lo pidió, y eso que las asociaciones de pacientes también se lo pedían. Y por eso el resultado es que las deudas de las EPS intervenidas se incrementaron, lo cual hoy por hoy ya hace inviable el sistema. Y la estocada final se la dio el presidente la semana pasada con un decreto que además dispone de más recursos para crear CAPS, Centro de Atención Primaria, clínicas y hospitales, lo cual agudiza la crisis. Porque la realidad es que hoy por hoy se están cerrando clínicas, hospitales, unidades de urgencias, unidades neonatales, lo cual ya demuestra una crisis de la salud. Pues peor aún, cuando el gobierno dice que se va a disponer de más recursos cuando hay una crisis fiscal, de eso hablaré en otro video con ocasión de este aniversario del presidente, del desgobierno de este presidente, que quiere evadir mediante nuevas guerras internacionales, al mejor estilo de Chávez y de Maduro, para desviar la atención de toda la crisis que vive el país. Por supuesto, los colombianos no podemos caer en esta nueva narrativa castrochavista del gobierno, y esta semana iré haciendo análisis sobre las áreas de gobernanza en que el gobierno definitivamente ha provocado crisis para también cumplir ese libreto castrochavista, empobrecer al pueblo y quitarle el sistema de salud para poder controlarlo, como le he dicho en otros videos. Feliz tarde.